Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón. Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra. Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo. Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Nosotros aquí muy contentas ahora por acá en la Ciudad de México con la Cáscara por acá. ¿Cómo estás, Casquidi? Muy bien, con un poco de frío. Como pueden ver, siempre ando muy ligerita y ahora con mucho frío, pero muy contenta de estar por acá con nuevos temas, con un tema muy interesante que es el miedo, que yo creo que absolutamente todos hemos sentido miedo y que les vamos a desarrollar un poco más, pues, cómo tomar de la mano el miedo y no evitarlo. Cáscara. Exacto, así como dice Michelle, pues al final el miedo siempre va a existir, ¿no? Entonces la gran diferencia es qué vas a hacer con ese miedo. ¿Lo vas a dejar que te paralice o lo vas a ponerlo al lado de ti y que te empuje a seguir la vida y a seguir con las decisiones y empujándote a crear cosas nuevas? Es como súper importante, que lo hemos mencionado en otros capítulos, el decir que la mente siempre nos va a proteger, ¿no? Siempre nos va a tener en nuestra zona de confort y de que no te muevas a hacer cosas nuevas, en el que ahí te quedes y que evites tener errores y que mejor no te muevas. Y al revés, la vida siempre nos va a empujar a tener más errores para que puedas avanzar, puedas desarrollarte y puedas ir creciendo. Entonces ahí es donde el miedo lo vas a tener que te paralice, o el miedo lo vas a tener como amigo para que te empuje a hacer nuevas cosas sin importar si tienes errores o no. Y algo muy importante es que a lo mejor ustedes podrían pensar que los valientes no sienten miedo. Y yo creo que el miedo siempre está presente en la vida, ¿no? Y lo que nos hace verdaderamente humanos también es el hecho de sentir el miedo. Pero la gran diferencia está en cómo manejas ese miedo, ¿no? Si te avientas, ¿no? Con todo y ese temblor y con todo y ese nervio y ese miedo que sientes, ¿no? Ahí es en donde realmente salen los valientes, los que no se quedan paralizados, los que a pesar de sentir el miedo, se avientan a dar ese paso, se avientan a probar cosas nuevas, a experimentar cosas diferentes en la vida y avanzar en sus sueños, ¿no? Pero el miedo está ahí. El tema, como lo decía Mirel, pues está en que, aunque esté el miedo, tú tienes que aventarte, tienes que tomar como que el toro por los cuernos y ir más allá de esas barreras y esas zonas de confort que la misma mente te va diciendo como, ya, aquí estoy sintiendo miedo porque estoy saliendo, ¿no? de mi zona de confort, porque estoy saliendo de lo que es conocido, de lo que ya está habituado a mí y que yo sé que es seguro. Pero como les dijimos también, pues la expansión siempre se da en las zonas no seguras. La expansión siempre se da en esos lugares donde estás empezando a sentir miedo, pero que es como la tierra fértil de la vida, en donde todo puede crear, en donde todo puede expandirse, crecer y desarrollarse. Y pues nosotros no somos la excepción. Tenemos que pasar esas barreras del miedo y utilizarlo como si fuera un trampolín, ¿no? Para que nos impulse y hagamos muchas cosas. Cáscara, ¿qué piensas de esto? Pues sí, justo cuando aparece el miedo es el indicativo de que es momento de cambiar ese sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Es el indicativo que te está diciendo, es momento de moverte de ese sistema en el que has estado viviendo todo el tiempo y empezar a aprender nuevamente. Es el momento del nuevo aprendizaje, es el momento del justo el cambio y aprender y justo cometer errores, no cometer errores, pero moverte de esa zona en la que ya estás seguro, esa zona en la que ya has estado viviendo ese tiempo. Entonces aparece el miedo como un indicativo de es momento de moverte de aquí, es momento de irte hacia otro lado y experimentar un nuevo camino, experimentar una nueva fase y irte pues tal cual. Ahí es donde nos convertimos en valientes, ¿no? Porque muchos dicen, ay, sí, es que los valientes no sienten miedo. Y pues no, al final todos vamos a tener miedo siempre.
en nuevos proyectos que vamos a hacer, pues claro que sientes ese nervio, ese miedo de sí, no, ¿no? Al final nosotros en este mismo proyecto, pues claro que cada paso que damos nos da miedo y de repente empezamos, no, mejor nos hacemos para atrás, ¿no? Y al final, pues tenemos que dar el paso y experimentar y pues claro que la vamos a regar y claro que vamos a tener errores, pero pues al final el simple hecho de dar el paso ya te convierte en una persona valiente. Y algo también como muy interesante es que de la manera que tomes el miedo, ya sea que te paralice y que te claves en él o que te impulse a ser valiente, ¿no? De todas formas te va a romper. Pero ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ¿qué es lo que va a romper? Va a romper esa parte de ti que estaba basado en esos condicionamientos y en esa zona de seguridad y en esa persona que ya eras en ese espacio, ¿no? A mí me gusta mucho como verlo como si fuera una plantita en una maceta, ¿no? O sea, esa planta que estaba en esa maceta, pues se tiene que romper, ¿no? Se tiene que sacar de raíz esa planta para llevarla a tierra nueva, ¿no? A un lugar más expansivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que te quedes ahí, que el miedo te paralice y no quieras moverte. Entonces, al final, la maceta igual se va a romper, ¿no? Porque en ese lugar apretado, pues la raíz tiene que seguir creciendo y lo más probable es que se rompa esa maceta, pero que tú no tengas, pues, tierra suficiente para crecer, ¿no? O sea, que te lleve de alguna manera al estancamiento, pues a quedarte ahí, ¿no? A quedarte estancado, a la depresión, a quedarte en ese sistema en donde estabas, que ya no te diste la oportunidad de crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eres valiente, claro que se siente miedo, claro que se siente ese temblor de decir, me están rompiendo la maceta, literal, ¿no? Me están sacando de raíz y estoy yendo hacia algo desconocido y claro que me muero de miedo. Claro que te van a sacar de raíz y la diferencia es que con ese coraje, con esa como valentía, pues vas a ir a una tierra más fértil, a un espacio más grande, donde tus raíces se van a poder expandir, donde tú vas a poder ser más creativa, ¿no? Donde tu antigua planta limitada, pues vas a dejar de ser eso. Entonces, claro que también el miedo te lleva como a un duelo de dejar de ser esa persona que eras y empezar a reconstruirte, a darte permiso de crecer, de echar más raíces y ir como mucho más arriba y ser más creativa y desarrollarte en la vida. Cáscara, ¿qué piensas de esto? Sí, al final siempre hay como dos caminos, ¿no? Que el miedo sea tu enemigo o que el miedo sea tu amigo. Si lo hacemos tu enemigo, el tema es de que lo bloqueas y lo pones a un lado y no lo puedes ver, ¿no? Como a tus enemigos en la vida. Tal cual, los alejas, no los quieres ver, pero ahí siguen estando. Y si lo haces tu amigo, pues al final lo vas a tener enfrente, pues sí te va a costar trabajo, pero vas a poder enfrentarlo y no simplemente aislarlo. Porque al final, de que va a existir, va a existir. Entonces mejor lo hacemos nuestro amigo para que justo como dice Michelle, nos volvamos más creativos, lo hagamos como que este cambio y esta incomodidad que vamos a sentir, porque la vamos a sentir, porque el miedo a eso nos lleva, a una incomodidad dentro de nosotros, que esa incomodidad se convierte en esa creatividad para poder estar en un lugar más expansivo y en un mejor lugar, ¿no? A dar ese paso a través del miedo para crecer, para desarrollarte, Y esto lo estamos hablando desde un proyecto de trabajo o desde una decisión importante y un cambio en tu vida. O sea, siempre ante cualquier cambio va a aparecer el miedo, porque es parte de la vida y siempre el miedo va a estar al lado de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que los invitamos en este capítulo? Es de que se hagan amigos del miedo, que el miedo venga y los acompañe y los empuje a crear algo nuevo. Sí, otra cosa que también quisiera como remarcar de esto que estás diciendo es que a veces cuando sentimos miedo lo que queremos es como reprimirlo, ¿no? O como negarlo y decir, no, yo no tengo miedo, ¿no? O sea, como que lo haces a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Esa represión, o sea, al final el miedo es una energía, ¿no? Que no se puede destruir, es una energía que solo se puede transformar. Entonces, esa energía va a seguir existiendo dentro de ti. Pero ¿qué va a pasar? Que se va a ir, ¿se acuerdan que les hemos platicado del iceberg? O sea, se va a ir al fondo del iceberg. Pero ahí va a seguir. Y esa energía, en lugar de utilizarla como en potencia para ayudarte a dar el salto, ayudarte a dar el brinco y la transformación, pues va a ser muchísimo más difícil que tú contactes con ella.
¿Y de qué manera es que realmente podemos utilizar el miedo a nuestro favor? A través de comprenderlo, a través de entender cuál es la raíz de tu miedo, ¿no? O sea, cuál es el sistema de creencias que estás teniendo que romper para dar ese brinco. Y solamente puedes, o sea, como les dijimos, como le estamos diciendo de la energía, o sea, solo la puedes transformar. Entonces, la manera en la que puedes transformar el miedo como un impulsor fuerte para avanzar en tu vida es a través de la comprensión. Entonces, la invitación también que les damos hoy es que no lo nieguen, que no lo repriman, ¿no? Porque al final todo eso que reprime, o sea, se queda ahí atorado y sigue dando lata, ¿no? O sea, porque ahí está, porque es una energía latente, pero que te va a costar más trabajo identificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ser una gran ansiedad, que no vas a saber cuál es el origen de esa ansiedad, pero va a estar ahí, ¿no? En ese iceberg oculto de sistemas de creencias. Entonces, es tomarlo de la mano, ¿no? Como les venimos diciendo, comprenderlo, tomar la energía que trae el miedo, ¿no? Y dar el salto, ¿no? O sea, utilizar esa misma energía para crecer y para expandirnos. ¡Qué bonito! Sí, pues ahorita que Michelle estaba hablando de eso, o sea, que estabas hablando de eso, me acordé de cómo hemos ido hablando y manejando y que ahorita está como súper de moda las emociones y que no las reprimas, ¿no? Y que las tienes que reconocer. Pues justo es eso, ¿no? Si empezamos a reprimir, pues el miedo es una emoción que va a existir. Y no por eso quiere decir que sea buena o mala, ¿no? Como antes lo teníamos como muy claro, ¿no? El miedo, la tristeza, el enojo son malos. Pues no, al final esas mismas emociones nos llevan a un mejor lugar si las sabemos manejar, si las sabemos comprender, como dice Michelle. Entonces eso, como les hemos estado diciendo, pues ninguna emoción se tiene que reprimir porque si no, hasta acabas en enfermedad física, ¿no? Porque adentro de ti empieza justo ese miedo como a hacerte ruido adentro y a no sé qué, y a moverte, y entonces empieza la ansiedad y el estrés y que no sabes ni por qué, ni por dónde, ni nada, y simplemente fue por no haber reconocido y comprendido un miedo que te apareció en la vida, que en lugar de irte hacia adelante dijiste, yo no lo quiero ver, lo reprimo, y pues al final se queda ahí guardado esa energía y te está moviendo. Entonces la invitación es esa, justo vean el miedo, ¿no? Obsérvenlo, véanlo, acéptenlo. Va a estar dentro de su vida, sí o sí, siempre. Todos vamos a tener miedo en algún momento de nuestra vida, en algún cambio, en alguna situación. Siempre va a estar. Entonces, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Lo vas a reprimir y después se te va a aparecer de diferentes maneras? ¿O lo vamos a hacer nuestro amigo, nuestro compañero y nuestro impulso para dar la vuelta a esa situación, ese cambio, pues a ese crecimiento, ¿no? Que, como les hemos dicho, o sea, sí va a ser incómodo, sí vas a sentir como, ¿no? Al final lo vas a sentir, de un lado o del otro. Nada más que de un lado lo vas a apaciguar, lo vas a esconder, que después se va a hacer más grande. Y del otro lado la incomodidad, pues no te vas a resistir, la vas a vivir, la vas a estar, ¿no? Vas a estar en ese momento, vas a estar como haciéndolo tu amigo y agarrando esa gran energía, porque el miedo tiene una gran energía que la puedes llevar hacia algo bueno o hacia algo malo. Pues la elección es tuya, hacia dónde lo vas a llevar, ¿no? ¿Qué elección vas a tomar a través de ese miedo que sientes? ¿A llevarlo hacia algo positivo o llevarlo a que sea una bomba y una explosión después? Muy difícil. Y pues también los queríamos como hacer reflexionar, que no sé si se acuerdan de algún momento de su vida en la que hayan sentido verdadero miedo. O sea, de ese miedo que te cala los huesos, que te hace temblar. O sea, personas han logrado hacer cosas extraordinarias por esa misma energía tan potente que tiene el miedo, ¿no? De que a lo mejor algún familiar tuyo está en peligro o lo que sea, y entonces de repente dices, no sé de dónde saqué fuerzas, pero moví la piedra, pero me metí al lago congelado para sacar a mi hijo que se había caído, no sé. O sea, ese mismo miedo, o sea, tiene una energía y una potencia fuertísima, ¿no? Entonces, utilizarla al favor. Y otra cosa también muy importante es que el miedo viene de un deseo. Entonces, justo la comprensión del miedo es también identificar cuál es el deseo oculto, ¿no? Que no tienes cumplido o que ya tienes y que te da miedo perder, ¿no? Que te está escondiendo ese miedo, ¿no? O que más bien te está informando de que existe ese miedo. Y no sé, por ejemplo, ahorita nosotros antes de
grabar un nuevo proyecto que ya les vamos a platicar pronto, pues claro que sentimos miedo, ¿no? Y claro que de repente entra como esa duda, ¿no? Y esa incertidumbre, o sea, como que mezclada de miedo con emoción, ¿no? Con no sé cómo hacerlo, lo haré bien, con las dudas, ¿no? Pues, o sea, es normal. Pero al final, o sea, si tú utilizas eso para decir, vamos a ser valientes, vamos a tener el coraje de abrazar ese miedo, de ver cuál es el deseo oculto que me trae y decir, a ver, quiero lograr este objetivo. Entonces, en realidad lo que me está diciendo este miedo es la duda de saber, ¿podré o no podré cumplir este objetivo? Si nos focalizamos, tenemos como la intención, agarramos la energía que trae per se el miedo, pues es muchísimo más fácil lograr cumplir ese deseo que tienes, ¿no? Y focalizar esa energía pues para el crecimiento, para la creatividad, para el desarrollo y para nuevos comienzos, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos hablando de nuestro proyecto, que de alguna manera, como les hemos dicho, pues siempre hablamos en los podcasts de cosas que estamos viviendo nosotros. Pero ese mismo miedo también puede ser a pues un cambio de trabajo, puede ser a un cambio de ciudad, puede ser el miedo a perder algo que ya tienes, ¿no? Y pues que al final, pues a perder a un ser querido, ¿no? O sea, ese miedo va a estar, pero pues utiliza eso a tu favor. No lo restringas y compréndelo. Y en el momento en el que logras también como la comprensión del miedo, pues es en donde haces esa alquimia dentro de ti y esa energía la puedes utilizar para algo más. La puedes transformar justo en hacer algo. Muchas veces esos miedos vienen de tus propias creencias, que les hemos platicado que vienen abajo del iceberg, como decía Michelle. Pues tenemos muchísimas creencias y de ahí vienen los miedos, ¿no? Y vienen justo porque los reprimes. Y en el momento que vuelve a aparecer, lo vuelves a reprimir y lo vuelves a reprimir y no te das el tiempo de observarlo, de ver de dónde viene y para qué está aquí, ¿no? Justo para ver qué deseo tienes que cumplir o qué creencia tienes que romper o hacia dónde, o sea, se te está apareciendo para algo, ¿no? Para algo. Entonces, ¿cuándo te vas a dar el tiempo de voltear a ver? Y cuando empezamos a hacerlo más amigo, ese miedo se empieza a disminuir porque esa energía se transforma en el hacer, en el amor, en la comprensión, la confianza, la seguridad, ¿no? Y entonces empiezas a disminuirlo. Jamás se va a ir porque va a estar ahí latente al lado de ti, porque es parte de, pero sí lo puedes transformar justo, no lo vas a poder desaparecer, pero sí lo puedes transformar en una energía que te lleva a algo, ¿no? Pero es darte el tiempo y darte el espacio para ver de dónde viene, de un deseo que quiero hacer, pero me da como ahorita, ¿no? El nuevo proyecto, entonces me da como que el nervio y la incertidumbre, y de ahí te aparecen las creencias limitantes que tienes de sí podré, no podré, voy para acá, no voy para acá. Entonces darte el tiempo de decir, me está apareciendo por esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder transformarlo y utilizar esa energía hacia algo que me expanda, hacia el amor, hacia como irme hacia la frecuencia más de la expansión y esa frecuencia del miedo transformarla? Ay, pues qué bonito. La verdad es que este es un tema muy interesante y como en otras ocasiones les habíamos dicho que pues desde dónde te mueves, ¿no? Desde el miedo o desde el amor. Entonces ahorita es como una herramienta más de cómo crear esa alquimia para comprender y transformar el miedo en amor. Y entonces realmente guiarte desde tus sueños, desde tus deseos, desde tus anhelos y desde esa expansión de crecer y no quedarte estancado, ¿no? Porque al final ese miedo pues te está impulsando y te está indicando que ya es momento de seguir en el proceso de aprender cosas nuevas y de seguir desarrollándote. Entonces, en verdad espero que pues esta información los haga reflexionar, que se den la oportunidad de comprender sus miedos, ¿no? O sea, cuál es el origen de esos miedos y también poder determinar si esos miedos, esos sistemas de creencias son tuyos o son sistemas de creencia aprendidos de alguien más y que también ya es momento de soltar, ¿no? Pues en verdad que muchas gracias por estar aquí, muy contenta de estar hoy con La Cáscara y pues les pedimos que nos sigan en redes sociales y que si esta información les sirve a alguien más, pues que nos ayuden a compartir. Muchísimas gracias a todos
Y pues sí, dense ese espacio un poquito de observar sus miedos, que al final todos los tenemos. O sea, quien diga que no tenga miedo no es cierto, al final sí tiene miedo de sentir el miedo. Así es que dense el espacio de verlos, de hacerlos su amigo y de transformar esta energía justo en el amor, para podernos mover a través del amor y no del miedo. Les mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por llegar al final del episodio. Adiós, Casca. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito. Recuerda que tu bienestar es una prioridad. Dedica tiempo para ti Para respirar, y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.